Ya jóvenes, por último tenemos este quinto ejercicio, el cual nos pide aumentar el sueldo a un trabajador de acuerdo a la categoría en el cual se encuentre. ¿Ya? Veamos, nos dice, construir un pseudocódigo que lea la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente y muestre el sueldo final. El sueldo final va a ser igual a sueldo ingresado más el aumento, teniendo en cuenta la siguiente tabla. En la siguiente tabla nos decía, si el trabajador se encontraba en la categoría A, al sueldo que ha ingresado se le tenía que incrementar más 30 soles. Si el trabajador se encontraba en la categoría B, se le tenía que asignar más 45 soles al sueldo que ha ingresado. Y así sucesivamente para las categorías restantes. Si nosotros ingresamos una letra distinta de estos cuatro, entonces tenemos que mostrar un mensaje. Esa categoría es desconocida, ¿verdad? Para hacerlo más dinámico. Ya, pero eso era opcional ya. No les pedía aquí esa funcionalidad. Veamos. Ponemos aquí entrada y pedimos dos datos. ¿Qué datos? Vean aquí. Que lea, ya, lea es de pedir al usuario. Lea la categoría y el sueldo de un trabajador. Entonces vamos a pedir dos cosas. Categoría es igual a input, abrimos paréntesis, abrimos doble comillas, le decimos ingrese su categoría, ya a la categoría que corresponde. Cerramos doble comillas y cerramos paréntesis. Ya incluso acá le vamos a dar un espacio. Vean, hasta ahí estoy pidiendo al usuario que ingrese la categoría. Profesor, ¿por qué no pones ahí un int, un float? Ojo, vamos a trabajar con letras. Vean acá, son letras. ¿Ya? Cuando trabajamos con letras o texto, no es necesario poner en la entrada un int o un float, ¿ya? Hablando en Python. Ahora, vamos a pedir también el sueldo de un trabajador. Entonces ponemos acá, sueldo inicial, guión bajo, ini voy a poner. Igual a int, vean que ahora sí estoy utilizando int, o mejor me aseguro, ¿ya? Ya nos aseguramos, ponemos un float, para que acepte números decimales. Entonces, dentro del float, recién ponemos input, para decirle que es entrada, abrimos paréntesis, doble comilla, y ponemos ingrese su sueldo. Dos puntos, espacio, para que no esté junto, y ponemos doble comilla. Cerramos paréntesis del input, cerramos paréntesis del float. En estas dos líneas estoy pidiendo datos al usuario. Ya, programación es manipular datos. Si no tenemos datos de entrada, no vamos a poder hacer nuestro ejercicio. Necesitamos que nos entreguen datos. Ahora nos vamos al proceso. Ponemos numeral proceso. Y preguntamos. Para preguntar tenemos que hacer uso de nuestra estructura condicional. Ponemos if. ¿Ya? ¿Qué vamos a preguntar? Díganme. Vean en esta tabla. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué son estos de aquí? Son las categorías, ¿verdad? Entonces ponemos aquí, si categoría es igual, entre doble comillas, a la letra A. Vean, cuando trabajamos con texto hay que poner doble comillas. Si la categoría que va a ingresar el usuario corresponde a la letra A, entonces, para eso ponemos dos puntos, entonces le vamos a aumentar más 30 soles al sueldo que ha ingresado. ¿Y dónde capturamos ese sueldo que ha ingresado? Díganme, en esta variable, sueldo inicial. Para eso tenemos que declarar nosotros internamente una variable sueldo final. Ponemos sueldo final igual, ¿a qué va a ser el sueldo final? Al sueldo inicial, a lo que ingrese inicialmente, más su bonificación. ¿Y cuánto es su bonificación cuando un trabajador se encuentra en la categoría A? 30 soles. Ponemos ahí 30 soles. Luego de haber hallado su sueldo final, le vamos a mostrar mediante un mensaje cuánto vale su sueldo final. Ponemos ahí print, abrimos paréntesis, abrimos también doble comilla y ponemos su sueldo final es, dos puntos, espacio, doble comilla,
le damos una coma para concatenar y concatenamos esta variable, porque en esta variable se encuentra la suma del sueldo inicial más su bonificación. Control C, Control V. Ya cerramos paréntesis del print. Ya no se olviden de eso. ¿Cómo hacemos para cuando un trabajador pertenezca a la categoría B? Ponemos debajo de eso nomás, debajo del print, nos vamos, salimos de la indentación, ponemos el if, copiamos esta parte, control C, control V, y ponemos acá en vez de A, le ponemos B. Ponemos dos puntos y le damos enter. También vamos a copiar las instrucciones, ¿sí? Control C, control V. Cuando el trabajador pertenezca a la categoría B, ¿cuánto va a ser su bonificación? ¿Cuánto vamos a sumar al sueldo inicial? Díganme. ¿Cuánto? 45. Entonces aquí cambio, en vez de 30 pongo 45. Cuando el trabajador pertenezca a la categoría B, al sueldo inicial que he ingresado le vamos a aumentar 45. Y así tienen que hacer para las dos categorías restantes, para la C y para la D, ¿ya? Y algo adicional podrían poner un else. Después de las 4 condiciones pueden poner un else. Si el usuario ingresa a otra categoría que no sea A, que no sea B, C o D, nos muestra un mensaje. Esa categoría no existe. ¿Verdad? Podríamos poner eso. Esto es trabajito para ustedes. Ya este es su tercer trabajo. Tienen que completar en Python. Ya no lo van a hacer esto en pseudocódigo. Háganlo en Python. Solamente falta completar las dos categorías restantes. Hasta aquí tienen 3 trabajos. Ya vamos a probar. Antes de culminar con este video, le doy F5. Me dice que no he guardado. Si deseo guardar, le doy en aceptar. ¿Ya? Y me pide, ingrese su categoría. Le voy a decir que estoy en la categoría A. Le doy enter. Ingrese su sueldo. 400. Vamos a ver cuánto me va a aumentar si yo pertenezco a la categoría A. Vean, si yo pertenezco a la categoría A, me va a aumentar 30 soles a mi sueldo. Si mi sueldo inicial es 400, ¿cuánto va a ser mi sueldo final? Le doy enter. Su sueldo final es 430. Nuevamente cerramos. Le doy F5. Ingrese su categoría. Le digo que estoy en la categoría B. Mi sueldo va a ser igual, 400. ¿Cuánto va a ser mi sueldo final? Vean aquí, 45. Yo he puesto aquí 45. ¿Ya? Yo he programado. Por eso me va a mostrar 445. Ahora, vean. Si yo le doy F5, ¿ya? No he cerrado el shell, por eso me aparece los datos de la anterior ejecución. ¿Ya? No hay ningún problema. Ponemos aquí. Ingrese su categoría. Categoría H. ¿Ya? ¿Hay esa categoría? No hay. ¿Ya? Ni siquiera la hemos puesto aquí. No hay código para la categoría H. Le damos enter. Me pide. Ingrese su sueldo. 400. ¿Qué es lo que me va a mostrar? ¿Mostrará algún mensaje? ¿Saldrá error? ¿Qué dicen ustedes? Le damos enter y no sale nada. ¿Ya? ¿Por qué? Solamente va a entrar al if siempre y cuando se cumpla una de estas dos condiciones. Como no se cumple ni esta condición, tampoco esta condición, entonces no ocurre nada. Ya no hay más código acá.